Bienvenidos de nuevo, muchachos. Gracias por conectarse. Vamos a dar solamente unos segunditos más y reiniciamos esta explicación del siguiente ejercicio, en donde vamos a ver un último concepto que es el potencial eléctrico total. Bien, muchas gracias por la espera y gracias por reconectarse. Vamos a los últimos 10 minutos de esta sesión. Vamos a compartir nuevamente la presentación que estábamos revisando hace un momento. Estábamos platicando que en este caso tenemos dos cargas y tenemos un punto colocado entre esas dos cargas que está a una cierta distancia de la carga 1 y a una cierta distancia de la carga 2. Por simplicidad, para este ejercicio vamos a suponer que cada una de estas cargas es de 10 microcoulombs. Por ejemplo, este es 10 microcoulombs, pero como es negativa, esta carga 1 vale menos 10 microcoulombs. Y esta carga 2, que es positiva, vale 10 microcoulombs, pero es positiva, entonces su carga es positiva de 10 microcoulombs. Y entonces, muchachos, se trata de que esta carga negativa, esta carga 1, genera un potencial eléctrico en este punto A. Ese potencial eléctrico vamos a simbolizarlo de esta manera. Aquí, la carga 1, vamos a simbolizarlo aquí. Aquí tengo un potencial generado por la carga 1 en este punto A. Pero resulta que esta carga 2 también está próximo a este punto A. Entonces, esta carga 2 también genera un potencial eléctrico 2, debido a la carga 2 en este punto A. La pregunta es, ¿qué pasa, muchachos, si esta carga genera potencial eléctrico en este punto y esta carga 2 genera potencial eléctrico en este punto? ¿Qué pasa en este punto? ¿Cómo será el potencial eléctrico en este punto? ¿A qué será igual el potencial eléctrico en este punto A? ¿Alguien tiene una idea? ¿Sí? ¿Cómo será el potencial eléctrico total en este punto A? ¿Cómo podría determinar el potencial eléctrico total en este punto A? ¿Alguna idea? ¿Cualquier idea es buena? El potencial eléctrico de una y menos Q2. Así es, el potencial eléctrico total en este punto A sería la suma, potencial eléctrico total en el punto A, sería la suma del potencial eléctrico debido a la carga 1 en ese punto A, más el potencial eléctrico debido a la carga 2 en ese mismo punto A. Y entonces, como los potenciales eléctricos son cantidades físicas que se llaman escalares, pues es muy simple porque solamente necesito sumarlas, pues como sumo perros y gatos o como sumo kilos y kilos o litros y litros, solamente con álgebra normal, porque ya el potencial eléctrico total, pero el potencial eléctrico es una cantidad escalar, ya no es un vector. Entonces, pues para determinar este potencial eléctrico total, simplemente tengo que determinar cada potencial eléctrico y sumarlo. Pero de aquí voy a desprender una regla que me dice que si quiero calcular el potencial eléctrico total debido a cualquier cantidad de cargas, eso siempre va a ser la suma de todos los potenciales. De los potenciales eléctricos voy a llamarle I, desde el primero, desde I igual a 1, hasta N. Esto solamente me dice que
el potencial eléctrico total pues será a la suma de todos los potenciales eléctricos de las n cargas que haya. Si hubiera 2, pues sería de la carga 1 y de la carga 2, en este caso es lo que tenemos aquí. Entonces, si hubiera 3, pues sería la suma de la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Y sería, si hubiera 4, la carga 1, la carga 2, la 3, la 4, y así sucesivamente. Esto es lo que me dice esta expresión matemática. En este caso, pues el potencial eléctrico total en ese punto A será la suma de estos dos potenciales. Y lo que me resta, pues, es calcular esos potenciales. Voy a suponer que ahora esto está nuevamente en aire vacío. Aplica la permitividad absoluta del aire vacío. Es una condición que debo de poner para saber cómo voy a calcular. Y lo que seguiría es calcular precisamente esos potenciales eléctricos. No nos va a dar tiempo a terminar, pero vamos a empezar. Vamos a ir avanzando, muchachos. Por ejemplo, ¿cuánto valdría o cómo calcularía el potencial eléctrico del punto 1 al punto A? ¿A qué será igual esto? Constante por su Ajá, carga por Q1 por Q1, sí. entre la distancia de R1 al punto A. Ajá, muy bien, la distancia de R1 a, de la carga 1 a, que sería esta, ¿no? Esta de 6 centímetros es la distancia de 1 a. Y bueno, lo que sigue, pues nada más es sustituir los valores. 9 por 10 a la 9. Por 10 a la 9, newtons, metros cuadrados, coulomb cuadrados, sobre coulomb cuadrado. La carga, ¿cuánto vale la carga 1? Menos 10 por 10 a la menos 6. Ajá, menos 10 por 10 a la menos 6 coulombs. Recuerden que hay que considerar el signo, es muy importante aquí sí considerar el signo de la carga, porque esta es una cantidad escalar. Entre la distancia que dijimos, ¿cuál es la distancia expresada en metros? Muchachos, díganme. La distancia en 6 metros, centímetros. expresada en metros, 6 por 10 a la menos 2. 6 por 10 a la menos 2 metros. Muy bien, gracias. 6 por 10 a la menos 2 metros. Ok. Entonces, si me ayudan, ¿cuánto es 10 entre 6? O más bien 10 por 6, 10 por 9, 90 entre 6. Me parece que son 15, ¿no? Me equivoco, me dicen. Sí, profe, sí son Sí, 15. 15. 15 por 10 a la ¿qué? 9 menos 6, 3 más 2 por 10 a la 5 también. Por 10 a la 5. Y aquí me quedaron, los metros se eliminan con estos metros, el cuadrado con el coulomb, me queda el newton metro que son joules entre coulomb, esto es volts. Profe, Pero me faltó algo, el menos 15, ¿no? es negativo, ¿sí? Porque es una carga negativa, menos 15 por 10 a la 5 volts. Este es mi voltaje 1, mi voltaje, perdón, en el punto A debido a la carga 1. Y de la misma manera puedo calcular rápidamente, vamos a hacerlo antes de que se nos termine el tiempo, el voltaje de la carga 2 al punto A. Y entonces va a ser K por Q, en este caso Q2, entre la distancia que hay de la carga 2 al punto A. Y entonces eso es 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados por coulomb cuadrado. La carga 2, que es también de 10 microcoulombs, pero son positivos. 10 por 10 a la menos 6 coulombs. Dividido entre la distancia, que son en este caso 4, ¿no? 4 por 10 a la menos 2 metros. Porque la distancia de la carga 2 al punto A es esta. R de la carga 2 al punto A. Y si hacemos esta operación, muchachos, ayúdenme. 10 por 9, 90 entre 4. Me da 90 entre 4, 22.5. Sí, profe. Sí, profe. 22.5 por 10 igual a la 5 volts. Ya tengo el potencial que genera la carga 1 en el punto A y el potencial que genera la carga 2 en el punto A. Lo único que me resta es determinar cuánto vale el potencial total en el punto A, y eso lo vamos a hacer aquí arriba. Simplemente vamos a hacer esa suma algebraica, porque estos potenciales eléctricos son cantidades escalares.
Entonces, si sumo el potencial de 1A, que dije que era de menos 15 por 10 a la 5 volts, por 10 a la 5 volts, y a eso le resto, pero le sumo el potencial eléctrico en B, que es de 22.5 por 10 a la 5 volts. Entonces puedo encontrar el potencial total en el punto A. Muchachos, ¿cuánto me da eso? Menos 15 más 22.5. 7.5. 7.5 positivo, ¿no? 7.5 por 10 a la 5 volts. Y ahí encontramos el potencial total eléctrico total en el punto A debido a estas dos cargas. Vamos a dejarlo hasta ahí, muchachos, porque ya nos quedan 2 minutos antes de la hora, 3, para no interferir con su próxima clase. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. No, profe. Bien, ¿alguien más que haya participado que no me haya dicho hasta ahora su nombre? ¿Alguien más que participó adicional? ¿Ya están todos registrados? Barba, profesora que participe. ¿Barba? Sí. Ok, Barba. ¿Alguien más? Vale, nadie más se quiso apuntar. Muchachos, pues entonces, gracias. No olviden registrar su asistencia en el formulario. Que tengan excelente fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente. Gracias, hasta Hasta luego. luego, profe. Gracias, hasta Buen luego. fin de semana. Hasta luego, muchachos. Que tengan excelente fin de semana. Finalizo para todos. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.